Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si son nuevos en la familia, les doy una cálida bienvenida y les invito a quedarse, porque hoy tenemos un tema que seguro va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado resonando en el mundo del entretenimiento y que, créanme, no van a querer perderse. Vamos a desentrañar un misterio, un rumor que ha crecido como la espuma y que tiene a muchos con la intriga a flor de piel. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Kerem y Hande y la posibilidad de una reconciliación. Si han escuchado bien, ¿será que este par de estrellas están a punto de volver a unir sus caminos? Y lo más importante, ¿cuál es ese secreto que podría estar detrás de todo esto? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, analizar las pistas y tratar de descifrar juntos qué está pasando realmente. Pero antes de que nos lancemos de lleno en esta apasionante investigación, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, denle a la campanita para que les avisen cada vez que subimos contenido nuevo y, por supuesto, déjenos saber en los comentarios qué opinan de los temas que tratamos. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El título lo dice todo: Kerem y Hande, ¿reconciliación a la vista? Descubre el secreto. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que juntos son sinónimo de química, carisma y una conexión que traspasó la pantalla para conquistarnos a todos. Ustedes saben de quién hablamos, esos protagonistas que nos robaron el corazón con su actuación y que, lamentablemente, tras un tiempo juntos, nos dejaron una sensación de que algo faltaba. La noticia de su separación, como la de muchas parejas de celebridades, fue un golpe para sus seguidores, quienes se habían encariñado con su historia y esperaban verla continuar fuera de los sets de grabación. Pero en el turbulento mundo de Hollywood y las estrellas turcas, los finales rara vez son definitivos, ¿verdad? Y es precisamente esa esperanza, esa pequeña chispa de posibilidad, la que ha avivado los rumores de una posible reconciliación entre Kerem y Hande. Hemos estado siguiendo de cerca las redes sociales, los medios de comunicación, las entrevistas y cualquier indicio que pueda darnos una pista de lo que está ocurriendo. Y créanme, hay material para analizar. Desde comentarios sutiles hasta interacciones que parecen más que amistosas, las señales, para algunos, apuntan en una dirección muy clara. ¿Será que estos dos, después de un tiempo separados, se han dado cuenta de que lo que tenían era demasiado especial para dejarlo ir? Han madurado, han crecido individualmente y ahora ven una oportunidad para construir algo más sólido, algo que supere los obstáculos que quizás en su momento los separaron. Es una pregunta que muchos de ustedes nos han hecho llegar, y hoy intentaremos responderla. Empecemos por repasar un poco su historia. Su relación se hizo pública, o al menos se consolidó, durante las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam. La química entre Kerem y Hande en pantalla era innegable, y esa chispa saltó al mundo real, para deleite de sus fans. Se les veía juntos compartiendo momentos, apoyándose mutuamente en sus proyectos, y su amor se convirtió en una de las parejas más seguidas y queridas del panorama turco. Las fotos en redes sociales, los viajes juntos, las declaraciones públicas de afecto, todo confirmaba que lo suyo iba en serio. Sin embargo, el tiempo pasó y, como suele suceder, las cosas cambian. Se anunció su separación, y aunque nunca entraron en detalles escabrosos, se habló de diferentes ritmos de vida, de proyectos laborales que los mantenían alejados y de la presión mediática como posibles factores. Ahora, ¿qué nos hace pensar en una reconciliación? Primero, las redes sociales. Hemos notado que, a pesar de la separación, ambos siguen mostrando un gran respeto y admiración mutua en público. Se dan me gusta en las publicaciones, comentan de forma amigable, e incluso en entrevistas, cuando se les pregunta por el otro, suelen responder con palabras de aprecio y cariño. Esto, en el mundo de las celebridades, no siempre es la norma después de una ruptura. Muchas veces, las relaciones terminan en un silencio incómodo o en declaraciones que buscan marcar distancia. Pero Kerem y Hande han mantenido una conexión respetuosa y cordial. Luego están esos sutiles indicios que, para los ojos más observadores, no pasan desapercibidos. Por ejemplo, hemos visto a Hande asistir a eventos donde también estaba Kerem, y viceversa. Si bien esto puede ser pura coincidencia en el mundo del espectáculo, la frecuencia con la que ocurre llama la atención.
Además, han habido reportes de amigos en común que aseguran que ambos mantienen contacto y que hay una buena relación entre ellos. ¿Amistad después del amor? Claro que sí. ¿Amistad que podría reavivar la llama? Esa es la gran pregunta. Y aquí es donde entra la parte intrigante, el secreto al que alude nuestro título. Porque si bien los rumores de reconciliación son fuertes, no hay una confirmación oficial. Y en este vacío de información, la especulación florece. ¿Qué podría estar impidiendo que hagan pública una posible reconciliación? Podríamos pensar en varias razones. Una de las posibilidades es que quieran mantener su relación en privado esta vez. Después de la intensa exposición mediática que vivieron en su primera etapa juntos, es comprensible que deseen proteger su espacio y su intimidad. El escrutinio constante puede ser agotador y, en ocasiones, perjudicial para una relación. Quizás han decidido que si vuelven a estar juntos, lo harán de forma discreta, lejos de los flashes y las cámaras, para poder concentrarse en su conexión sin la presión externa. Esto sería un secreto en sí mismo, un intento por preservar algo preciado. Otra opción, y esta es un poco más aventurada, es que estén esperando el momento adecuado para anunciarlo. Tal vez están en las primeras etapas de una posible reconciliación, probando las aguas, redescubriendo su conexión. En estos casos, la discreción es clave hasta que estén seguros de que es lo suficientemente fuerte como para afrontar el escrutinio público nuevamente. Imaginen que están trabajando en ello, redescubriendo que los unió, que los separó y si las razones de esa separación se han superado. Podría ser que quieran tener las cosas más firmes y consolidadas antes de compartirlo con el mundo, para evitar la decepción si las cosas no salen como esperaban o para protegerse de las críticas si deciden tomar caminos diferentes una vez más. También está la posibilidad de que haya factores externos jugando un papel. Quizás sus compromisos laborales aún son muy exigentes y requieren mucha concentración y presencia en diferentes lugares. Podrían estar lidiando con agendas complicadas, con contratos que los atan a proyectos específicos. En este escenario, una reconciliación podría ser un proceso más lento y gradual, donde la distancia física es un desafío a superar, y quizás las llamadas, los mensajes y las visitas esporádicas son las herramientas con las que están reconstruyendo su vínculo. Y por supuesto, no podemos descartar que haya un factor mucho más personal, un secreto que solo ellos conocen y que está influyendo en su decisión de reconciliarse o no. Quizás han tenido conversaciones profundas, han reflexionado sobre sus errores, sobre lo que aprendieron de su relación pasada. Podría ser que uno de ellos o ambos hayan pasado por experiencias significativas desde su separación que los han llevado a reevaluar sus prioridades y a darse cuenta de lo importante que era el otro en sus vidas. A veces la vida nos enseña lecciones de la manera más dura, y es en esos momentos cuando el valor de lo que tuvimos y perdimos se hace más evidente. Los fans, por su parte, están muy divididos. Algunos están emocionados ante la posibilidad de verlos juntos de nuevo, creyendo firmemente en su conexión y deseando que encuentren la felicidad. Otros, quizás más cautelosos, temen que una reconciliación pueda repetir patrones pasados o que la presión de la fama los vuelva a separar. Lo cierto es que Kerem y Hande, independientemente de lo que decidan, tienen una base de seguidores muy leal y apasionada que los apoya en sus carreras y en sus vidas personales, siempre y cuando muestren autenticidad y respeto. En este contexto, el secreto podría ser precisamente esa conversación pendiente, esa nueva comprensión mutua, ese acuerdo tácito para intentar una vez más, pero con una perspectiva diferente. Podría ser que ambos estén dispuestos a invertir el esfuerzo y la dedicación necesarios para hacer que esta segunda oportunidad funcione. Y hablando de señales, analicemos un poco más a fondo algunas de las publicaciones recientes que han alimentado estos rumores. Hemos visto a Kerem compartir imágenes de lugares que casualmente Hande ha visitado o ha mostrado interés. También hemos notado comentarios de uno hacia el otro en publicaciones donde no se etiquetan directamente, pero que parecen tener un destinatario claro. Son esos pequeños detalles, esos guiños cómplices, los que hacen que los fans crean que algo está pasando entre bambalinas. Además, hay que considerar el momento. A veces las relaciones se retoman cuando ambos protagonistas han tenido tiempo para crecer individualmente, para enfocarse en sus carreras y en su desarrollo personal. Si ambos han alcanzado nuevos hitos profesionales o han vivido experiencias que los han madurado, es posible que estén en un lugar más estable para que una relación funcione. Kerem y Hande han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras,
lo que sugiere que han pasado por un periodo de crecimiento individual que podría ser un buen presagio. Entonces, ¿cuál es ese gran secreto? Podría ser algo tan simple como una llamada telefónica que terminó en una cena, o una conversación sincera que reavivó sentimientos. Podría ser un entendimiento mutuo de los errores cometidos, un compromiso de trabajar en la comunicación y en la gestión de la presión externa. O quizás simplemente el secreto es que el amor, cuando es verdadero, tiene una forma de encontrar el camino de regreso, incluso después de un tiempo de separación. Lo que sí es innegable es que la expectación está por las nubes. Y como canal nuestro objetivo es traerles la información, analizar las pistas y compartir las posibilidades. No tenemos la bola de cristal, pero sí la capacidad de observar, de interpretar y de dialogar con ustedes, nuestros seguidores. Estamos viviendo un momento de mucho interés en la vida personal de estas dos estrellas, y es nuestro deber como comunicadores explorar todas las facetas de esta historia. Así que, mientras esperamos una confirmación oficial, seguiremos atentos a cualquier nuevo indicio. Para concluir, y para resumir brevemente lo que hemos explorado hoy, los rumores de una reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel están más fuertes que nunca. Las señales, aunque sutiles, apuntan a una posible reconexión. El secreto detrás de esta posible reconciliación podría ser el deseo de mantener su relación en privado, la espera del momento adecuado, la superación de obstáculos laborales, o simplemente un profundo entendimiento mutuo y un deseo renovado de estar juntos. Sea cual sea la verdad, lo que es seguro es que su historia sigue cautivando a miles de personas. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen en la reconciliación de Kerem y Hande? ¿Cuál creen que sea el gran secreto? Déjenos sus opiniones en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, debatir con ustedes y ser parte de esta comunidad tan apasionada. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.